Bueno, continuando con la segunda parte del video de consolidación de servidores con el empleo de algoritmo de balanceo, tenemos aquí la aplicación de los 4 casos que yo ya los tengo ejecutados para un tema de ahorro de tiempo. Como ustedes podrán comprender, la mejora que se ha hecho involucra la ejecución de 2 algoritmos que tarda bastante más en su ejecución. Tenemos que recordar que las mejoras están orientadas a la aplicación de algoritmo de balanceo, dentro de la cual hemos aplicado el algoritmo FFD y el algoritmo MRD, que ya definimos en el PowerPoint de la presentación de la primera parte del video. Entonces, para comenzar tenemos que recordar, y esto es muy importante mencionar, que en muchos papers de este tema que hemos podido leer, la mayoría de ellos comienza con una situación que ya tienen nodos virtualizados, máquinas virtuales corriendo sobre nodos. Entonces la aplicación del algoritmo se inicia desde ese momento, de esa situación. Lo que hacemos nosotros es primero calcular en base a la información que tenemos que recoger de los servidores físicos sin virtualizar. En este caso, para esta práctica, tenemos 30 servidores físicos distribuidos de la siguiente manera, ¿okay? Y cada uno con los recursos que consume a nivel de CNE, del uso de CPU, entrada y salida de red, entrada y salida de disco, uso de disco y memoria RAM. ¿Okay? Entonces, en base a estas características de consumo de recursos obtenidas inicialmente y en base a las restricciones que se nos dan, es decir, una holgura del 20%, una capa de virtualización que es el software para el sistema, para el software de virtualización, cualquiera que ustedes elijan, ¿no? El número de máquinas virtuales con las cuales yo máximo puedo trabajar, esto es un número que podría variar según la necesidad, y el número de cores que yo creo necesitar en mis servidores. Entonces, en base a estas restricciones y a las características técnicas de los servidores físicos, yo voy a proceder a la ejecución de mis 2 algoritmos. En este caso, yo solamente he ejecutado el primero de ellos, que es el cálculo de la consolidación sin ningún criterio. ¿Okay? Entonces, sin ningún criterio, ¿no? Para este caso particular, el primer algoritmo me dice que necesito 6 servidores. ¿Okay? ¿No? Entonces, aquí vemos cómo asigna los servidores, ¿no? No hay ningún criterio, simplemente los asigna. Primera máquina virtual que encuentra, la asigna a la primera máquina esa. Entonces, la mejora básicamente se orienta a la creación de esta hoja, donde hemos querido ver que aquí están los 6 servidores, el peso de cada uno de ellos, ¿no? El promedio de consumo de cada servidor total, y acá tenemos, por ejemplo, en el caso del CPU, tenemos el CPU disponible y el utilizado. Es decir, en esta máquina física número 1, yo tengo el 26% aproximadamente de mi CPU utilizado, con una disponibilidad del 75%. Ustedes ven acá colores. Básicamente podemos distinguir 3 colores: rojo, naranja y amarillo. El rojo me indica una alerta, me está diciendo, en el caso, por ejemplo, acá de porcentaje de uso de disco, en el servidor número 2 me dice que el porcentaje de uso es del 100%, o sea, yo estoy en el consumo de disco al tope, ¿no?
Esto me permite a mí, esta es una monitorización de cuál es el consumo de los recursos de cada una de las máquinas físicas con las repetidas máquinas virtuales, sin ningún criterio ni de balanceo ni de tolerancia, sí, simplemente consolido sin ninguno de esos criterios. Entonces, como ustedes ven, tengo muchas alertas en rojo, lo que me indica pues que no es una mejora. En naranja me dice que estoy llegando a límites que debo tener atención, y los amarillos que no hay una alerta, pero que de todas maneras debo revisar para ver qué está pasando, qué mejoras debo hacer. ¿Okay? Entonces, como este no es el caso real, simplemente para que ustedes vean cómo trabajan los algoritmos, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo caso, que es la aplicación de la consolidación con tolerancia a fallos. Igual, tengo 6 servidores que yo necesito para mis 30 máquinas virtuales en base a mis restricciones, ¿no? Igual hace la asignación. Aquí, como ven, todavía tenemos mucho que mejorar, y en nuestra tabla vemos que aquí, por ejemplo, no tengo nada al 100% como teníamos en el caso anterior, pero sí tengo muchas alertas en rojo que me avisan que estoy llegando al límite de mis recursos, ¿no? Entonces, esto tampoco es lo óptimo, ¿no? Vamos al tercer caso, que aquí aplicamos balanceo. En el tema de balanceo, mi algoritmo me dice que yo necesito 5 máquinas virtuales, las asigna, ¿ok? Y luego, en la tabla de monitorización, me dice, ¿no? Tengo muchos rojos, muchas alertas, ¿no? Básicamente entrada y salida de red, y en el tema de consumo de disco. Entonces, podemos ver aquí que hay un orden que se da en base al peso de consumo de cada una de esas máquinas, en casos nodos, ¿no? Aquí tenemos el porcentaje de menor a mayor, ¿ok? Esto tampoco es lo ideal, es simplemente para que ustedes vean cómo a medida que se aplica el algoritmo se van presenciando las mejoras. Y en el último caso ya es la aplicación de tolerancia a fallos y balanceo de servidores. En el tema de balanceo, nuevamente es importante recordar que aquí estoy aplicando ya los dos algoritmos a la vez. En el primer video que subimos solamente aplicamos el algoritmo FFD. Entonces la mejora aquí básicamente está orientada sobre ese algoritmo aplicar el segundo algoritmo, que es el MRD. Entonces aquí ya la aplicación lo que hace es aplicar los dos algoritmos a la vez, ¿ok? Es decir, el primer algoritmo me dice cuántas máquinas necesito, cuántos nodos necesito, ¿no? Y el segundo algoritmo lo que hace es, bien, tú necesitas 6 máquinas virtuales, y ahora lo que yo voy a hacer es aprovechar al máximo los recursos de cada máquina virtual para los recursos de cada nodo, cada máquina física, y asignarle las máquinas virtuales según los requerimientos que éstas tengan. ¿Ok? Entonces, al ver acá la asignación de servidores, entonces pasa a un segundo plano el ver si hay mucho hueco, digamos, ¿no? Porque no va a ser el caso, porque cuando veamos más adelante, entonces esta asignación obedece a un aprendizaje que hace el algoritmo para conocer qué tiene cada máquina física, cuál es el requerimiento de cada máquina virtual y cómo va a asignar estas a cada uno de los nodos, de tal manera que el consumo de los recursos de estas máquinas sea el óptimo, logrando un balanceo en el consumo de recursos de cada una de ellas, sin dejar que ninguna de estas o trabaje demasiado o esté muy ociosa. ¿Y dónde vemos eso? Eso pues lo vemos aquí
donde, como ustedes ven, hay un orden de consumo donde de menor a mayor, como se mencionó, que el menor consumo es el servidor 5 y el mayor consumo es el servidor 2. Y como vemos, desaparecen todas nuestras alertas rojas, es decir, no tengo ningún servidor, ningún nodo trabajando al máximo de su capacidad. Todos tienen una cierta holgura, ¿no? Entonces, las alertas naranjas, que son las que, digamos, podríamos tenerle mayor precaución. En el caso de red, estoy a un 87% de uso con un 12% disponible, ¿no? En el nodo 3, en el nodo 6 estoy al 89, en el nodo 1 estoy al 78 y en el nodo 2 también al 78. ¿Por qué son iguales? Porque aquí están las dos bases de datos, ¿no? Base de datos 1, base de datos 2, que son las que mayor consumo de recursos tienen. Y así, en caso de disco, estoy, digamos, con cierta tranquilidad. El mayor consumo es en el nodo 4. En el caso, entra y sale de disco, y el consumo de capacidad de almacenamiento en el disco. Entonces, el nodo 1 es el que mayor tiene, ¿no? Pero el resto, a nivel de CNE, usos de porcentaje CPU, ¿no? Y memoria, se ve que la distribución es óptima, ¿no? Inclusive aquí no llego ni siquiera al 50% de utilización de la memoria, ¿no? Entonces tengo bastante margen para poder seguir trabajando. Entonces, este es el resultado final, la mejora que se ha hecho. Entonces, sobre la determinación del primer algoritmo que me dice cuántas máquinas, cuántos nodos necesito, en este caso 6 servidores, el segundo nodo lo que hace es aprende todas las características de consumo de recursos de las máquinas virtuales con las características de recursos de cada nodo asignado, más las holguras, más las restricciones. Entonces este algoritmo determina cuál es la mejor máquina o cuál es el mejor nodo en el cual se pueden distribuir las máquinas virtuales, de tal manera que siempre existe un balance. Entonces las 6 máquinas, los 6 nodos tienen un balance en lo que es el consumo de su carga, ¿no? Y de acuerdo a las máquinas virtuales. Entonces, teniendo capacidad yo para posteriormente poder agregar una máquina más, si así lo requiero. Entonces, el algoritmo me va a determinar en ese supuesto caso si es que yo necesito o no necesito un servidor más, o sobre lo que yo tengo puedo crear. Y esto, para que no queden palabras, digamos, yo tengo 5 ahorita servidores web, voy a pasar a 7, ¿no? Sumo 32, que es el límite fijado para este ejercicio, y voy a aplicar ambos criterios, tolerancia y balanceo. ¿Ok? Entonces hago un stop. Bien, tenemos el resultado. Igual, para 32 servidores físicos que tenemos inicialmente, se requieren 6 nodos. ¿Ok? La asignación, como ustedes ven, ya es una asignación mucho más compacta, pero lo que nos interesa ver es nuestra monitorización, cómo vamos. Entonces, para el caso de tener yo ya 32 máquinas virtuales, me dice, ojo con la máquina abierta número 6, con el nodo 6 y con el nodo 4. Si bien es cierto, no están al 100% en lo que es entrada y salida de red, estamos muy cerca, ¿no? Entonces, acá hay varios criterios que se pueden tomar. Consideramos, por ejemplo, que si en este caso práctico estoy trabajando con una holgura del 20%, entonces es una holgura manejable, va a depender mucho de los criterios del profesional que hace la implementación, o de repente la organización, empresa, tiene ciertos parámetros ya definidos. Puede que trabajemos al 15%, si yo le bajo el porcentaje al 15% o al 10% de holgura, estos porcentajes pueden cambiar a naranja quizás, ¿no? Y así yo voy manejando mis holguras, ¿no?
no consideramos que no menos del 10%, ¿no? Y si llegado el tiempo yo sigo observando problemas, entonces el administrador, el gestor puede determinar, digamos, si es uso de RAM que esté en rojo, puede pues incrementar la memoria RAM, y en particular en nodo, ¿no? Si acá la entrada y salida de red, no, si acá la entrada y salida es, no sé, digamos, estoy trabajando a 100 megabits, ¿no? Y ya está prácticamente llegando al 100%, podrían ellos tomar el administrador de red algunos criterios para mejorar y evitar llegar al 100%, ¿no? Entonces, igual, si en el disco yo estoy al 80%, entonces consideramos que en el tema del disco no se debe considerar holgura, porque ya los servidores vienen con un tema de RAID, entonces ya ahí está ya la tolerancia a cualquier problema que pueda haber en almacenamiento. En caso de RAM, si es visible, si yo tengo algo rojo, digamos acá en el servidor, en el nodo 4, entonces yo puedo determinar quizás comprar memoria, aumentar memoria, en fin. Entonces, esto es prácticamente nuestra mejora en esta, digamos, hoja de monitorización que me permite saber a mí cómo va mi consumo de recursos y me da alertas en cuáles yo tengo que prestarle mayor atención. ¿Ok? Entonces, creo que con esto es la aplicación bastante clara de la consolidación de servidores con aplicación de algoritmos de balanceo, en este caso balanceo online, sobre servidores o nodos homogéneos, con la aplicación del algoritmo FFD y el algoritmo MRD, ¿no? Entonces, con esto ya terminamos la primera parte de las mejoras, que es el tema del balanceo online. Gracias por su tiempo. Hasta luego.